Hoy vamos a hablar de algo que ya todos sabemos, pero que en la práctica nos cuesta vivir. Y eso son la gratitud y la oración cuando las cosas no van bien. Porque agradecer cuando todo va bien es fácil. Orar cuando no hay presión también. Estas epístolas de Filipenses y Colosenses no fueron escritas desde un lugar cómodo. Estas fueron escritas desde la cárcel. El autor de estas cartas, que es el apóstol Pablo, no escribe desde una iglesia llena ni desde un retiro espiritual. Él escribe desde la cárcel. Claro, sería fácil entender una carta como esta que venga de otro lugar diferente y no desde un lugar como es la prisión. Y aún así, él abre su carta con gratitud, con oración y con esperanza. Entonces ahora sí surge la pregunta: ¿cómo es posible agradecer y orar con gozo cuando las circunstancias que nos rodean pues no lo permiten? Hoy vamos a ver cómo la gratitud cristiana no debe nacer de la emoción, sino de la confianza en el carácter de Dios. Así que vamos a hablar de tres cosas especiales: la gratitud como una convicción espiritual, la oración como participación activa en la obra de Dios y tercero, el impacto de una vida agradecida y de oración en la misión. Así que vamos con la primera parte: la gratitud como convicción espiritual. En este tema vamos a destacar algo importante. Pablo agradece en vez de pedir. En Filipenses 1:3-5, Pablo dice que da gracias a Dios cada vez que recuerda a los creyentes. Miren lo que dice el texto: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión con el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y esto es importante porque la gratitud de Pablo no está basada en resultados que sean visibles, sino en una realidad espiritual. ¿Y en qué consiste entonces esta gratitud cristiana? Bueno, la gratitud cristiana podríamos decir que consiste en tres cosas especiales. Número uno, la gratitud no ignora el sufrimiento, tampoco niega la realidad y tampoco la gratitud es ingenua. Y sobre todo, tampoco permite que las circunstancias definan la fe. Y para entender esto, aquí hay un texto clave que nosotros debemos aprender. Filipenses 1:6 dice: estoy seguro de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Teológicamente esto es clave. Pablo no agradece por lo que ve, sino por lo que Dios ya ha iniciado y prometido completar. Esto nos enseña que la gratitud verdadera se basa en tres convicciones. La primera convicción es que Dios es el autor de la obra espiritual. Él es el que da el primer paso, Él es el que inicia la obra espiritual en cada uno de nosotros. Segunda cosa, Dios no abandona lo que comienza. Es decir, que Él va a continuar contigo o conmigo y no deja nada a medio hacer hasta que nosotros mismos definamos de qué lado estamos. Y tercero, la obra de Dios no depende de las circunstancias humanas. Es decir, que nada de lo que sucede alrededor, tribulación, angustia, dolor, carencia de dinero, etc., debe modificar nuestra fe o la obra de Dios en nosotros. Por eso, Pablo puede agradecer incluso cuando está preso, porque sabe que Dios va a continuar el plan que ya trazó con él a pesar de todo y que la cárcel en ese momento es apenas un asunto temporal. Entonces, la gratitud no tiene nada que ver con una reacción emocional, es una decisión espiritual, una decisión basada en la voluntad de Dios. Todo aquel que sigue a Dios y obedece su voluntad, su fe y sobre todo la expresión de esa fe a través de la gratitud será sólida. Entonces podemos entender que cuando perdemos nosotros el hábito de dar gracias a Dios, no es porque falten motivos, sino porque hemos perdido de vista quién es Dios. Entonces debemos ser agradecidos con Dios por todo lo que Él hace a pesar de las dificultades o a pesar de los problemas que nosotros tengamos. Veamos ahora entonces la segunda parte, la oración como participación en la obra de Dios. Y aquí vamos a ir un poco más profundo. Pablo no solo agradece, él ora de manera específica, profunda y constante. En Filipenses capítulo 1 del 9 al 11,
se muestra justamente el contenido de esta oración de Pablo. Y esto es importante porque Pablo no ora por comodidad, ora por transformación. Él no pide que lo cambien de cárcel, él no pide que lo saquen de la cárcel, él no pide irse con sus hermanos, él no exige a Dios nada de lo que está pasando, nada de lo que está ocurriendo, ningún sueño que él quisiera realizar. Él no pide a Dios, al contrario, él ora por sus hermanos, él ora en intercesión. Miren lo que dice. Y esto pide en oración que vuestro amor, se lo escribe a los filipenses, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vamos a notar algunas cosas que este versículo destaca de Pablo. Primero, él pide a los hermanos de Filipos que el amor que ellos han sembrado, que el amor que ellos están teniendo, abunde. Segunda cosa, que ellos tengan un conocimiento espiritual, es decir, que ellos puedan crecer en su relación con Dios. Tercero, que haya en ellos discernimiento, podríamos decir incluso que haya en ellos sabiduría, que puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Y cuarto, un resultado, que todo esto que hemos dicho se reduzca o tenga como resultado que haya frutos de justicia. Esto nos enseña entonces algo fundamental acerca de la oración. La oración cristiana no es solo pedir que las cosas cambien, sino pedir que las personas crezcan. Óyelo bien, la oración cristiana no es solo pedir que las cosas cambien, sino que las personas crezcan. Teológicamente se presenta la oración entonces como un acto de intercesión, una expresión de dependencia, una forma de colaborar con Dios. Entonces, para que nosotros podamos tenerlo claro, la oración no es simplemente pedir cosas a Dios como si fuera un menú de restaurante en el que nosotros tengamos que exigir a Dios que nos dé, que nos dé, que nos dé, que nos dé, que nos haga, que nos haga, que nos haga. Al contrario, para que quede claro, orar es participar activamente en la misión de Dios. Cuando Pablo ora por la iglesia, no está pasivo. Él está trabajando espiritualmente por ellos. Entonces, la oración va a traer tres cosas cuando oramos por nuestros hermanos, cuando oramos por otras personas. En primer lugar, fortalece nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él. Hace que nosotros siempre vayamos a Él. Hay personas que pueden orar por sí mismas porque tienen muchas dificultades, pero cuando las dificultades pasan, ¿por quién más vas a orar? Tienes que orar por los demás. Así que, en primer lugar, la oración fortalece la comunión. En segundo lugar, la oración une a la iglesia. Todos orando unos por otros. ¿Te imaginas una iglesia así? Y tercero, la oración también sostiene la misión, porque quien ora también se vuelve consciente del trabajo misionero, de la labor en favor de otros. Así que eso es bueno comprender acerca de la oración, pero también entender que hay una advertencia acerca de esto. Una fe que no ora se vuelve frágil, superficial y vulnerable. Voy a volver a repetir. Una fe que no ora se vuelve frágil, superficial y vulnerable. No porque Dios deje de actuar, sino porque el creyente, es decir, nosotros, a veces dejamos de alinearnos con la voluntad de Dios. Y es por esa razón que no oramos. No sentimos ganas de orar porque simplemente no hay una relación con Dios. No ha crecido ninguna relación con Dios. Hay ocasiones en las que muchas personas desean no orar. Y entonces debemos buscar orar no porque no sintamos, sino porque necesitamos. Porque esto ayuda en seguir estableciendo nuestra relación con Dios. Vamos entonces ahora a la parte número 3. Una vida agradecida y de oración impulsa la misión. Esto de la gratitud y la oración no es un asunto únicamente personal. Es decir, que solamente se circunscribe en tu vida privada. O solamente en ti o solamente en otra persona. No. La gratitud y la oración también llegan al terreno de la misión. Hemos visto aquí a Pablo que él ora porque ve a la iglesia como parte activa del plan de Dios. Esto nos muestra que una vida agradecida va a producir esperanza,
va a producir perseverancia, va a producir unidad, pero sobre todo una vida agradecida produce también un compromiso misionero. Cuando la iglesia vive agradecida, esta no se paraliza por las dificultades. Cuando una iglesia ora, no pierde la visión. Sin embargo, también debemos tener en cuenta una advertencia muy clara. Cuando hay falta de gratitud, cuando hay falta de oración, estas dos cosas debilitan a la iglesia. Y entonces viene el desánimo y viene la división, la pelea, las dificultades, los malos entendidos, etc. Por esa razón, desde una perspectiva bíblica, es lógico pensar lo siguiente, que si nosotros dejamos de agradecer, olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si nosotros dejamos de orar, dejamos de depender de Él. Así que hay dos cosas importantes. No debemos dejar de agradecer, porque cuando nosotros agradecemos, nos acordamos del trabajo que Dios está haciendo sobre nosotros y sobre las personas. Y si nosotros dejamos de orar, dejamos de tener una relación con Dios. Por eso, lo que estamos estudiando en esta oportunidad conecta a la gratitud, a la oración y sobre todo a la misión como un solo movimiento espiritual del cual nosotros debemos estar creciendo cada día. Por lo tanto, la gratitud y la oración no son una opción en la vida cristiana. Al contrario, la gratitud y la oración son esenciales. Pablo nos enseña que agradecemos porque Dios es fiel. También nos enseña que oramos porque Dios sigue obrando. Y tercero, perseveramos porque Dios va a completar su obra. La pregunta no es si nosotros tenemos motivos de agradecer, sino si nosotros estamos mirando la vida desde la perspectiva de Dios. Así que si tú estás pasando por alguna dificultad, lo que hemos estudiado no te pide que niegues el dolor, ni que te aísles de las dificultades o de los sufrimientos que estamos viviendo día a día, o que no te vuelvas consciente de lo que te está pasando. Al contrario, la lección de hoy nos invita a confiar en Dios, porque el que comenzó la buena obra no la va a dejar inconclusa. Lo que Él está haciendo en nosotros es simplemente afinarnos, refinarnos a través de las dificultades para que nuestras reacciones sean espirituales a través de la gratitud, la oración y el compromiso con la misión. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Pero no olvides suscribirte al canal y compartir.